un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, este es el podcast de Lo que queda del día. El episodio de hoy está dedicado al Congreso Futuro, que como cada enero hace 15 años reúne a más de un centenar de expositores que hablan de ciencia, que hablan de los desafíos que enfrentamos, que hablan de lo más avanzado en investigaciones y los debates respecto al conocimiento, la tecnología y otras materias. Y son muchísimas las personas que se acercan para estas charlas que son gratuitas y que de alguna manera marcan el inicio del verano en el país. Nuestro entrevistado de hoy es un experto en envejecimiento, que señala, por ejemplo, cómo la soledad es un factor que determina cómo vivimos nuestros años cuando somos mayores. Esta es la conversación con Felipe Kurt y es parte del episodio de hoy de Lo que queda del día. Bueno, este año ya tuvimos los datos del último censo y efectivamente las proyecciones se cumplieron. Estamos con un porcentaje alto de personas mayores y la proyección dice que de aquí al 2050 aproximadamente un tercio de la población va a ser personas mayores, es decir, y eso cambia radicalmente la demografía con la que estamos acostumbrados a aplicar políticas públicas y otro tipo de temas en nuestro país. Así que es importante de estudiar y básicamente de explicar a la población también. Claro, y de asumir esta situación. El proceso del envejecimiento a veces lo vemos desde la perspectiva individual, ¿no es cierto? Y nos entusiasmamos con los estudios que apuntan a qué medidas podemos tomar para no envejecer, o con las experiencias de millonarios que apuntan a seguir terapias o prácticas que los mantendrán jóvenes para siempre. Esa es una línea. Y la otra es aquella línea que tiene que ver como con las políticas públicas, porque si el país va a envejecer, si una gran porcentaje de la población, un tercio de la población va a tener más de 75 años, que es lo que se espera que ocurra en el 2050, entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿qué sistema de salud requiere ese país? ¿O qué sistema de pensiones necesita ese país? ¿Estamos abordando ese tipo de preguntas? Bueno, sí. El hecho de que Chile esté envejeciendo rápido ya está tensionando. Una de las características del envejecimiento en Chile es que somos muy longevos los chilenos, ¿okay? En toda América somos el tercer país, digamos. Sin embargo, un tema es la expectativa de vida máxima, ¿cierto? Y lo otro es cómo llegamos, ¿cierto?, a esa edad. Los chilenos tenemos una longevidad extendida, digamos, somos el tercer país dentro de toda América, norte, centro y sur. Sin embargo, no envejecemos muy sanamente. Y hablemos de esas variables. Uno imagina los sospechosos de siempre, ¿no? Alimentación, ejercicio. Sí, efectivamente, es decir, alimentación, ejercicio, por supuesto, pero también hay un tema que lo reveló sobre exclusión social en personas mayores, que tiene que ver con la soledad, ¿cierto?, con los vínculos sociales, y la verdad es que nuestro país también tiende a que las personas mayores estén cada vez más solas. Sí, Felipe Kurt, quiero estar segura de que entiendo bien, pero hablabas de la soledad como un factor bien importante, porque uno piensa, necesito alimentación adecuada, menos procesados, hacer energía, todos los minutos suman, todo cuenta, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de la soledad, tú dices, ¿hay un efecto de la soledad en el proceso del envejecimiento? En esta encuesta que yo te comentaba sobre exclusión social, que hace el Senama y que participamos como centro nosotros también, encontramos que muchas de las personas mayores, ¿cierto?, y un porcentaje que va en crecimiento, está perdiendo, ¿cierto?, esa comunicación, ese ámbito social que es tan importante para mantenerse de forma saludable, digamos. Entonces, los vínculos sociales impactan definitivamente en el proceso de envejecimiento cerebral y también gatillan cambios, la soledad, digamos, que son más sistémicos. Entonces, esa es una de las uno podría pensar formas o mecanismos que podría llevarse a políticas públicas para mejorar, ¿cierto?, el envejecimiento de los chilenos. Así es, por lo tanto, este estudio famoso que hablaba de la cantidad de amistades, de vínculos firmes, cercanos con el que cuentan las personas y el impacto en su salud y en la vejez, ¿es cierto? Sí, no, definitivamente, porque los vínculos sociales no solo son positivos per se, sino que también
activan hábitos saludables, digamos. Es decir, definitivamente movimiento regular, hay una interacción que genera buena alimentación o que hay unas conversaciones ahí dentro de ese ámbito de vínculos sociales y eso, todas esas pequeñas variables impactan definitivamente el proceso de envejecimiento. Entonces es algo que hay que darle importancia, ¿no? Otro tema que es muy importante en relación al tema del envejecimiento tiene que ver con las posibilidades de detenerlo, de controlarlo, ¿no? Y yo creo que un especialista en estas materias debe estar bombardeado, igual que el resto de las personas, de informaciones, algunas de mayor calidad, otras de menor calidad, que apuntan a cómo detienes el proceso del envejecimiento. ¿Cómo ves esa información que empieza a circular respecto a cómo se detiene el envejecimiento o a la posibilidad de que en algún momento las personas que tienen mayor dinero van a poder detener ese proceso o ralentarlo muchísimo en relación a buena parte de la población, digamos, que no cuenta con esos recursos? Sí, yo creo que hay mucha información que corre por las redes, digamos, y que no está demostrada de forma científica. No hay trial o ensayos clínicos asociados, por ejemplo, al uso de ciertos medicamentos u otro tipo de intervenciones. Lo que sí sabemos, y es algo que es clave en el tema del envejecimiento, es que es un proceso, es decir, el envejecimiento biológico modificable, ¿ya? Entonces, eso fue el inicio como del estudio de envejecimiento cuando se comenzó a ver que en especies simples, es decir, modelos animales de laboratorio, se podía modificar el proceso de envejecimiento. Yo creo que estamos bastante lejos de lograr como encontrar un medicamento, una droga, digamos, que pueda ralentar de forma importante. Pero sin embargo, lo interesante del estudio del envejecimiento es que ahora podemos medirlo. Y yo creo que eso cambió un poco y está cambiando mucho la idea de que eventualmente podemos hacer intervenciones y podemos medir cómo cambia ese reloj interno, que es lo que le llamamos la edad biológica. Que es distinta a la edad cronológica, ¿cierto?, la que está en carnet, sino que es la edad de tu organismo, ¿ya? Y esto ha avanzado bastante rápido y ahora no solo podemos medir edad biológica, y ahí la edad biológica puede ser mayor o menor a tu edad cronológica, sino que también podemos medir la edad biológica de diferentes órganos, porque lo que pasa en envejecimiento es que el organismo no envejece de forma homogénea, sino que hay ciertos órganos que envejecen más rápido, aceleradamente, y eso da cuenta de que ciertas personas mayores tengan enfermedades asociadas al sistema nervioso, otras al sistema cardiovascular, etcétera. Y ahora podemos medir eso. Entonces, efectivamente podemos hacer ensayos más rigurosos y podemos medir cómo estos ensayos, estas intervenciones afectan el proceso de envejecimiento biológico, sí. Uh-huh. Ahora, hablábamos del trabajo que has estado haciendo en envejecimiento y este trabajo siempre es multidisciplinario, ¿no es cierto? Tú has estado como director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo para investigar este proceso de envejecimiento biológico y social, un trabajo de más de 10 años, pero no han contado con el financiamiento suficiente para seguir con ese trabajo, Felipe. Sí, eso es algo que supimos hace poco, es decir, llevamos ya 10 años, partimos haciendo envejecimiento y estudiando cómo envejecen los chilenos, generamos la primera corte de envejecimiento para ver estas variables de las cuales hablábamos, es decir, exactamente qué pasa, porque yo creo que es la primera etapa, ¿cierto? Evaluar cuáles son las variables importantes en nuestro envejecimiento y no del envejecimiento de otras poblaciones. Y efectivamente trabajamos mucho en políticas públicas junto al Senama, también estuvimos involucrados en el GES de demencia y en la unidad de memoria, en la generación de la unidad de memoria que ahora se está expandiendo a diferentes lugares. El tema de financiamiento, bueno, es así, uno concursa y a veces gana, a otras veces no. Sin embargo, nosotros consideramos en general, y hay varios centros de excelencia que no fueron renovados, que la inversión que se hizo durante 10 años en formar un equipo multidisciplinario con psicólogos clínicos, investigadores, médicos, es básicamente algo que debería al menos tener una continuidad, ¿ya? Y nada, ahora estamos viendo exactamente cómo lo vamos a hacer porque el trabajo definitivamente lo queremos seguir, tenemos un grupo ya armado y estamos impactando en políticas públicas, así que la idea es buscar la forma de
de financiamiento que permita que algo tan importante como el estudio del envejecimiento en nuestro país, especialmente considerando los cambios demográficos, se continúe, ¿no? Estamos todos bien en lo que queda del día y están todos bien, dicen los astronautas, que por primera vez en la historia de la NASA los van a devolver a la Tierra de manera acelerada por una cuestión médica que no se ha querido explicar. Esta historia ya viene desarrollándose hace algunos días. Este es un grupo de astronautas que tenía que volver a la Tierra el 20 de febrero. Pero este viernes, recién pasado, la NASA advirtió que la misión tenía que acortarse, todos se devolvían antes del 20 de febrero porque uno de los tripulantes informó de un problema médico. No se sabe cuál de los integrantes, no se sabe qué problema médico porque hay normas de privacidad y se mantienen también fuera de la Tierra. ¡Wow! Oye, qué interesante. ¿Se aplica la privacidad médica también fuera de la Tierra? Bueno, en la NASA así lo han decidido. No se trata de una emergencia, no se trata de una situación incapacitante, es una decisión que se ha tomado con calma y cuidado. Ya no sé, apendicitis no es, uno podría decir, por ejemplo. Pero ya decíamos, esto es primera vez en la historia de la NASA, así que hay muchísima expectativa respecto a cómo va a desarrollarse este proceso. Es como que te cortaron las vacaciones, una cosa así. Iban a volver el 20 de febrero y ahora vuelven ahora, rapidito, el próximo miércoles. ¿Quiénes son los que regresan? El comandante Mike Fink, la comandante de la misión Crew 11, que se llama Sina Katman, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platorov. Uno de ellos tiene un problema médico, pero no se dice quién. Si todo está o marcha según lo previsto, van a despedirse este grupo chiquitito de los otros 8 astronautas que están allí en la Estación Espacial Internacional y se van a desacoplar, la nave en la que van a volver se va a desacoplar y se devuelven el miércoles. Parten a las 5 de la tarde, hora de Estados Unidos. Y se espera que lleguen a la Tierra frente a la costa de California. Allí le van a realizar los primeros controles médicos a bordo del barco de recuperación de SpaceX y luego se los traslada en helicóptero a tierra firme y luego toman un avión de la NASA y llegan al Centro Espacial Johnson en Houston. Houston tenemos un problema, allí mismo. Así que se devuelven y están bien, como comentaron en LinkedIn. Esa es la red social que usan los astronautas. Ni Instagram, ni Twitter, ni X, sino en LinkedIn. Los otros astronautas van a quedar allí en la misión y van a esperar que llegue el próximo equipo, sin problemas de salud, ojalá, a mediados de febrero. Dejamos la estación en muy buenas manos, dijo el comandante. Y esto es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.